Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Este es el tercer capítulo dedicado a la diferencia de Hegel y lo que vamos a hacer hoy día es exponer el sistema de pensamiento de Fichte, por lo menos digamos el primer Fichte, ¿ya? Que es, se supone, lo que Hegel leyó, digamos más o menos 1794-1796 aproximadamente, que es lo que Hegel usa para criticar y para defenderlo en cierto sentido. Un poco esto ya lo vimos, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy también, como dije en el video anterior, es que no voy a exponer la exposición de Hegel mismo, ¿ya? Por dos razones. Una, porque Hegel lo explica en términos bastante técnicos, porque asume que el lector es alguien que ya se sabe este cuento de memoria. Y por otro lado, porque creo que es mejor y es más justo mostrar cómo realmente pensaba Fichte, cosa de que tengamos algo con que comparar la exposición y crítica que hace Hegel. No necesitamos ni debemos quedarnos con la exposición que Hegel mismo hace. Es muy común que en la filosofía distintos filósofos lean a otros, digamos, sea con una buena intención o no tan buena intención, no sé, en que de alguna manera los reducen o interpretan algunas de sus ideas como echando agua para su propio molino, ¿no? Y así tratar de exponer las cosas con las que no están de acuerdo o con las cosas que ellos creen que pudieron ser distintas o como lo hubiesen hecho ellos. Así tenemos a lo largo de toda la historia de la filosofía lecturas de filósofos con unos entre sí, que cuando uno va a los textos directamente de los aludidos, a veces se encuentra con que la cosa no era tan así. Demencial, horroroso, denunciable. Es cierto de que este canal está orientado hacia Hegel, pero eso no nos obliga a tener que tomar, digamos, dogmáticamente la palabra de Hegel como si fuera una Biblia, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja, más de 200 años de conocimiento, de estudios, de desarrollo intelectual de la academia, etcétera, y bueno, y tener los textos, digamos, de los mismos filósofos como para poder hacer una evaluación, digamos, un poco más justa, si se quiere. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, o vamos a tratar de hacerlo. Por lo mismo, tampoco voy a llenar de citas, como lo hice en algunos otros episodios anteriores, sino que voy a tratar de exponer a Fichte de la manera más directa y simple que puedo hacerlo. Así que voy a aludir más que citar, pero espero que esto quede bien claro, porque realmente es súper importante conocer a Fichte para entender a Schelling y sobre todo a Hegel. Es cierto que Fichte ha sido un pensador, digamos, olvidado si se quiere, tirado como secundario, como una especie de eslabón, ¿no? entre Kant y Hegel, pero no es así. No es justo, es una mirada muy simplista respecto de él, y con lo que vamos a ver hoy, espero que esa visión media secundaria, segundona incluso, de Fichte, cambie un poco. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, primero, antes que nada, es hacer un breve resumen de Kant. Lo vimos hace un rato, así que no es malo recordarlo, al menos someramente, así bien rápido, ¿no? Kant, recordemos, niega la intellectus del realismo antiguo porque le parece una facultad incomprensible, incluso para sí misma. Sacando la intellectus, nos quedamos con la ratio, como vimos en los videos introductorios. Entonces, en Kant tenemos un intelecto configurador. Según la distinción que hicimos antes, Kant lo que hace es dividir y expandir la función de esta ratio en una intuición sensible pasiva y un entendimiento activo. Ya no captamos los objetos tal cual los percibimos, sino que solo captamos un sinfín de estímulos sensibles, caóticos si se quiere, que nuestra inteligencia arma, configura, ¿cierto?, como objetos pensados, que son los fenómenos, a través de las categorías. O más simple, la forma de los objetos se da aportada y puesta por el sujeto. No es percibida y no es impuesta desde el objeto. Sí que en Kant la materia nos viene dada, ¿ya? Pero nos viene dada como sensibilidad, por una intuición sensible que opera con intuiciones a priori del espacio y el tiempo, que eso es lo que Kant trata en la estética trascendental. Estas explicaciones ya están en detalle en el primer video de esta serie. La razón, usando ideas trascendentales que exceden el entendimiento, nos permite pensar sistemáticamente como totalidad, ¿ya? Pero la totalidad en cuanto tal no podemos conocerla por la pura razón. Ahora bien, para Kant, nuestra actividad real es la libertad
le da primacía a lo práctico por sobre lo teórico. Acordémonos que el interés real de Kant es la posibilidad de la moralidad y la libertad. Esto de posibilidad es súper importante también. Entonces, ¿qué es lo que hace Kant? En la dialéctica trascendental de la crítica a la razón pura, niega el conocimiento de Dios por la razón teórica, pero lo rescata como garantía de la moralidad y de la libertad en la práctica. Entonces, tenemos dos esferas en Kant. Tenemos la razón pura y la razón práctica. Y estas dos razones, digamos, facultades, si quieren, quedan relacionadas en la crítica del juicio, en la tercera crítica de Kant, donde Kant nos dice de que quedan vinculadas como si fueran una. Ahora, los post-kantianos estuvieron todos más o menos de acuerdo en que a pesar de que Kant hizo un esfuerzo por vincular estas facultades o aspectos de la razón, si se quiere, está preso de dualismos que no puede reconciliar de ningún modo. Y eso hace que su sistema sea blanco de diversos ataques. Pero a la vez, todos estuvieron de acuerdo, por lo menos, en dos cosas que revolucionaron la filosofía para siempre. La primera es el rol activo del sujeto en la experiencia del mundo, y la segunda, que la libertad es autodeterminación. Ya para la filosofía, desde Kant en adelante, ya no sería posible defender, no solo racional, sino prácticamente, la concepción realista o ingenua del mundo, y tanto en términos de conocimiento, como epistemología, si se quiere, como ontológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que desde esta crítica del juicio, incluso más o menos en la misma época adelante, la discusión de la época va a estar muy centrada en este intento de unificar los reinos de la naturaleza y la libertad. Y esto es algo que luchan constantemente todos los filósofos posteriores a Kant, digamos. Fichte, Schelling y Hegel lo trabajan bastante. Y de hecho, en la Difference es súper claro que es uno de los ejes principales. Es, digamos, el camino principal por el cual Hegel va vinculando las diferentes posturas y críticas. ¿Ya? Respecto del punto de partida del filosofar, tanto Fichte como Schelling, bueno, y Hegel también después, se van a pronunciar respecto del camino que un filósofo puede tomar. Se pueden tomar dos puntos de partida, desde un sujeto en sí, o una inteligencia en sí, o desde un objeto en sí, o la cosa en sí. Si partimos desde el objeto, vamos a llegar al dogmatismo, o al materialismo, ¿ya? Digamos, el realismo, Spinoza, otras formas de racionalismo, incluso Leibniz, donde esto se leyó como que se le daba primacía a la necesidad por sobre la libertad, que también implica una especie de sometimiento, incluso una esclavitud de las cosas. Una cita muy conocida de Hegel contra Kant es que le dice que Kant aún tiene mucha ternura por las cosas. Es una crítica más ontológica que epistemológica en cuanto a Kant, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Si partimos desde el sujeto, en cambio, llegamos al idealismo, que es la primacía de la libertad por sobre la necesidad. Ahora, necesitamos tener en cuenta el contexto histórico. El idealismo alemán opta por la libertad por todo el trasfondo histórico de la Revolución Francesa, ¿no? Y van a ser estos pensadores, Fichte, Schelling, Hegel, los que van a poner la libertad como fundamento del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que la decisión del punto de partida de filosofar va a depender de la personalidad e inclinaciones del filósofo. Fichte dice que el tipo de filosofía que uno hace depende del tipo de hombre que uno es. Para quienes estén, digamos, en el mundo realista de la filosofía, pueden ver un razonamiento similar en Etienne Gilson, en el texto del realismo metódico. Más o menos, Gilson también dice lo mismo, que depende de la forma en la que uno se enfrenta al mundo, o cómo lo conoce, o cómo ha aprendido a verlo, es qué tipo de filosofía uno va a elegir. ¿Qué pasa? Que Fichte se va a inclinar por el idealismo, por supuesto. Ya desde Kant no se tolera la sumisión del pensamiento a una forma y una materia dadas. Lo de materia entre paréntesis es porque en Kant sí es así, pero más adelante no. El sujeto, digamos, en el realismo tiene un rol pasivo, y esta forma ingenua de relacionarse con él ya Kant la había criticado con bastante efectividad. Y es así porque toda la época llama a este pensar dogmatismo, sí, derechamente. Fichte de hecho se refiere a él como dogmatismo sin más. Ahora bien, en relación con este punto de partida, Fichte, con su doctrina de la ciencia, con la Wissenschaftslehre, busca sintetizar la razón teórica y la práctica de Kant a través de una proposición fundamental. Fichte, de hecho, en la primera introducción de la doctrina de la ciencia, dice que su sistema no es otro que el kantiano, y de hecho él mismo dice que poner la acción libre como premisa de todo es el idealismo. En toda experiencia nos encontramos con una sensación simultánea de libertad y necesidad.
Esta experiencia es conciencia de un sujeto con un objeto. Mediante la abstracción, el filósofo separa conceptualmente aspectos que ya están unidos en la conciencia, como la libertad, la necesidad, el mismo sujeto y el objeto. Vamos a ver cómo Fichte resuelve estos temas, ¿ya? Esto anterior, Fichte lo hace a través del yo trascendental. Es aquello cuyas formas y acciones hacen posible que seamos capaces de conocer los objetos, de ser libres, de exigir justicia, de conocer la verdad, de apreciar lo bello, de apreciar, no sé, el arte, lo que sea. El vivir, si se quiere. Lo formula, digamos, formalmente como A es igual a, que el yo se identifica consigo mismo, pero no es simplemente el individuo. El yo no es causado por otra cosa, no es un objeto, ¿no? Es libre y se pone a sí mismo. Ahora bien, Fichte llama a esta actividad de pensar intuición intelectual, pero esta intellectus no es la misma que distinguieron los medievales. La intuición intelectual es la acción del yo con la que se construye a sí mismo. Es intelectual porque crea el yo, a sí mismo, digamos, y es intuición porque está orientado a la singularidad del yo. Este acto solo es posible dentro de una comunidad, de una cultura, de un lenguaje con otro sujeto. ¿Ya? La comunidad, de hecho, es condición de posibilidad del individuo. Hegel lo va a citar en la fenomenología, por ejemplo, cuando dice que el yo es en nosotros y el nosotros es yo. Lo que encontramos en el sujeto es la Tat-Handlung. Tat es hecho y Handlung es como acción o acto, es un hecho-acto. El sujeto es algo activo y pasivo, es actividad, es resultado, es causa-efecto, es hecho y acción, a la vez. Y este podríamos decir que es el fundamento del idealismo alemán, que es un hecho al tiempo que es un acto. El primer principio de la filosofía debe ser ya práctico. El fundamento del sistema es esta actividad originaria del yo como libertad, que es anterior a la distinción entre razón teórica y práctica. El yo es eminentemente práctico y es en su actuar donde de hecho es. Esto marca una vasta diferencia con las consideraciones anteriores de sujeto. Es importante la revolución que Fichte hace en esto a raíz de las consecuencias kantianas. Por ejemplo, en el cogito cartesiano, nosotros tenemos un ente, una cosa que piensa, una res cogitans. Pero en Fichte tenemos otra cosa. La existencia de este sujeto radica en su actuar libremente, y la autoconciencia como hecho de conciencia es un resultado. Si tenemos el famoso pienso luego existo en Descartes, ¿no? Con Fichte podemos decir actúo entonces existo. Podemos hacer una comparación con Kant. Dijimos ya en los videos introductorios que el idealismo kantiano es solamente epistemológico, es trascendental. El ser en Kant sigue siendo algo dado, aunque indeterminado. Kant permanece siendo un dogmático a los ojos de Fichte en cuanto a que el ser es dado y solo el conocer es puesto. Entonces hay una separación irreconciliable entre pensar y ser. Entonces en Fichte lo que vemos es que el yo es acción y hecho, pone su propio ser como acto, su acción es su esencia. Un paréntesis, esto les va a sonar muy parecido a lo que dice Heidegger del Dasein, pero lo voy a dejar así nomás porque no es nuestro tema actual. Pero es importante o interesante tener ese punto. Cuando no se entienda mucho el Dasein, los que están leyendo Heidegger o están en eso, piensen en la Tat-Handlung de Fichte. El otro problema de la postura kantiana en relación con la actividad del yo es que las leyes del pensamiento no pueden ser leyes ajenas al pensamiento mismo, sino serían un mero postulado. El pensamiento es el que debe darse sus propias leyes de representación. El hecho mismo de que tales leyes existan no puede ocurrir fuera del yo. Si fuera así, el no yo determinaría el pensar del yo, y con eso estaríamos nuevamente puestos en un realismo unilateral. El ser de los objetos no existe sino para otro. Es objeto para un sujeto. Su ser consiste en ser objeto para un sujeto. Pero en cambio, el yo existe para sí mismo. Y es por eso que el yo no puede ser un ente, no puede ser un objeto. Fichte va a decir de que el yo es una pura actividad, es un puro ser. Y eso también es tremendamente importante a la hora de comprender a estos pensadores post-kantianos. En los videos introductorios vimos que los conceptos no son empíricos. Por lo tanto, los objetos no nos dan ningún concepto en sí mismos. Y Fichte estima que los conceptos deben existir en y deben además ser puestos por el sujeto mismo. Ahora, en Kant esto es así, pero solamente en términos operativos, porque la tabla de categorías de Kant no es puesta por la razón misma, están postulados por él. En alguna parte, Kant critica a Aristóteles simplemente por proponer su tabla de categorías, y Kant dice que las deduce de los juicios, pero los mismos juicios son postulados por Kant. Entonces cae más o menos lo mismo que él critica. Y a esto se refiere Fichte. Él va a hacer una deducción propia de las categorías del entendimiento. Anteriormente nos referimos a
la doctrina de la ciencia como Wissenschaftslehre, ¿no? Wissenschaft es un término con el cual hay que tener una cierta precaución para no caer en ciertos malos entendidos. Normalmente, Wissenschaft se traduce como ciencia, pero esta ciencia filosófica no es la ciencia empírica como la entendemos hoy. Hegel, por ejemplo, va a decir más adelante que la filosofía debe dejar de ser un mero amor al saber y convertirse en ciencia, una ciencia de la verdad y el saber. Y es este el sentido que tiene Fichte también. La doctrina de la ciencia de Fichte, que es su sistema, digamos, tiene 3 principios. El primer principio, el yo se pone a sí mismo. Es el principio de toda ciencia, de toda Wissenschaft. La relación que hablamos antes de A igual a, la expresa como una relación necesaria entre sujeto y predicado. La va a relacionar después con el principio de identidad. El principio del yo que se pone a sí mismo, el yo soy, o el yo es igual a yo, se lo opone un no yo, un mundo, o el mundo. El yo al ponerse a sí mismo pone también las condiciones de posibilidad de sí, algo que no es él, y en el que se desenvuelve, se distingue y se determina. No puede haber una intuición intelectual sin un mundo, o mejor dicho, no puede haber una conciencia o un sujeto que no esté intencionado hacia algo. El yo, en el tercer principio, tiene que construirse como conciencia y en ella no pueden haber contradicciones reales, que lo distingue un poco con Hegel, ¿ya? Entonces la contraposición inicial de yo y no yo en realidad es ilusoria o finita. El yo que se opone al no yo es un yo finito. Entonces, ¿qué pasa? El yo absoluto pone un yo finito contrapuesto a un no yo finito dentro de sí. La exposición en Fichte es bastante difícil de leer, digamos. Todos los elementos del sistema son deducidos como necesarios para que esa conciencia de sí llegue a ser plenamente. ¿Qué pasa? Que en relación al tema de las categorías con Kant y Fichte, Fichte va a simplificar la lógica kantiana a través de estos 3 principios que acabamos de explicar. Va a decir que a partir de ellos se pueden extraer los juicios y las categorías. Del yo soy, del primer principio, se extrae el principio de identidad, que es A igual a. Del no yo se extrae lo que Fichte llama el axioma formal de oposición. En Kant, la contradicción es tomada como una oposición, y Fichte lo sigue. Del tercer principio se extrae el principio de razón suficiente. La causalidad es la forma en la que interactúan dos cosas que no son lo mismo, pero que tienen algo en común. Y en relación a estas categorías, Fichte va a deducir las categorías de cantidad expuestas por Kant, digamos, realidad, negación, determinación. Va a eliminar la categoría de cualidad y modalidad, se va a quedar con la de relación relativa a la causalidad. Va a desaparecer la categoría de sustancia, porque la sustancia se extiende aquí como actividad, últimamente como sujeto, que es lo que hablamos antes. Este es un concepto central en el idealismo alemán. Es súper importante tenerlo claro de esa manera. Es súper contraintuitivo. O sea, es difícil imaginárselo o representárselo. Hay que tratar de entenderlo. Fichte va a deducir la idea de conciencia de 2 maneras. Va a tener una deducción teórica y una práctica. La teórica comprende sensibilidad, entendimiento y razón, ¿ya? Como en Kant, como en la crítica a la razón pura. El yo pone al no yo como limitado por el yo. Y va a tener la deducción de la conciencia práctica como deseo, acción libre y voluntad, que es más o menos como es en la crítica a la razón práctica, ¿no? El yo se pone a sí mismo como limitado por el no yo. Así es como lo formula Fichte. Veamos estas deducciones con un poquito más de detalle. En la deducción teórica, la conciencia se entiende a sí misma como un poder de imaginación productiva. Pasa que la raíz común del entendimiento y la sensibilidad de la imaginación temporaliza las categorías para aplicar las intuiciones a través de esquemas. La imaginación productiva de Fichte primero es sensibilidad, el yo se relaciona y se pone con el no yo. Esta relación se articula a través de representaciones, tiene una pulsión de representación. Fichte lo va a decir como que no hay nada en el entendimiento que antes no estuviera en la imaginación. El entendimiento fija las representaciones como concepto, ofrece juicios que permitan pensarlo, tanto para que existan para sí mismos como para nosotros. La razón, que es el poder de abstracción absoluto, permite la síntesis del yo y el no yo. Y de esta manera, Fichte va a buscar unificar el principio idealista del sujeto con el objeto del realismo dogmático. El yo absoluto de Fichte es el fundamento ideal del no yo, pero no es su fundamento real. No crea realmente al no yo, lo pone como objeto de conocimiento. El no yo, que funciona como límite y obstáculo para el yo, digamos, choca con él. Esto es lo que
Este choque es lo que Fichte llama anstos. El no yo no puede ser el fundamento real de la afección del yo, pero tiene que ser representado como si lo fuera. Fichte hace una deducción bien interesante. La impresión que nosotros tenemos de que hay objeto por un lado y sujeto por otro se explica porque el yo desconoce su actividad productora, digamos, se olvida de sí mismo en su fenómeno. Y es por eso que la conciencia común asume de que las cosas son independientes de sí. Digamos, las cosas son y nosotros somos cosas completamente independientes que podrían incluso existir sin que las pensemos y nada. Ya. Esto es súper importante porque Fichte con esta idea incorpora la idea realista del conocimiento dentro de su idealismo y con eso integra, por lo menos trascendentalmente, al realismo y al idealismo en una doctrina teórica coherente. Si el objeto fuera una cosa en sí y la representación fuera una sola copia subjetiva, como ocurre con Kant, quedaríamos presos de la crítica de la causalidad de Hume. Kant la tuvo en cuenta y no le quedó más que incorporarla a su pensamiento porque no pudo resolver el asunto. Y la acepta finalmente. De hecho, Hegel va a poner a Hume y Kant en el mismo grupo de pensamiento cuando ve los posicionamientos de la conciencia en la enciclopedia. Pero si el objeto es producto del yo y la representación o la reproducción de este producto, las categorías tienen plena validez para el objeto mismo, porque su objetividad está dada de este modo. Entonces, Fichte elude la crítica de Hume y resuelve un problema que Kant no pudo resolver. Respecto de la deducción práctica, la conciencia se comprende a sí misma como un esfuerzo infinito de percepción. Necesita obstáculos o puntos de apoyo para realizarse. El mundo mismo es un punto de apoyo de la libertad. La naturaleza o el mundo es la condición de posibilidad de realización de este esfuerzo como un obstáculo. Este esfuerzo se articula de dos modos. De un modo inconsciente como impulso, como pulsión o trieb, y consciente como sentimiento, como anhelo, en la Gefühl. Hay una necesidad de saberse a sí mismo que impulsa el yo a moverse. De este modo, el yo como esfuerzo, como fuerza, se abre al mundo, como superar obstáculos que son indisolubles de él. Todas las acciones de la Wissenschaftslehre se dan de golpe. Hay una asociación lógica sistemática de exposición, pero no es temporal. Bueno, esto de que las cosas se den de una manera, digamos, se dan al mismo tiempo, si se quiere, es común desde por lo menos Kant. Todo se da al mismo tiempo, la ciencia de la lógica también va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la primera exposición que hizo Fichte, este principio se entendió en un sentido de que Fichte ponía el yo finito individual como principio de la filosofía en sí mismo, antes que cualquier otra cosa. Y Fichte tuvo que aclarar esto, y es algo que se va a volver un poco recurrente. Fichte va a pasar muchos años reelaborando su sistema y estar haciendo aclaraciones de sus escritos. Pero de todas maneras, Fichte dice ya en esta época que lo individual no crea el mundo material, sino que el mundo fenoménico es puesto por una actividad espiritual inmediata. El yo en Fichte no es una sustancia, no es un objeto místico ni nada por el estilo, es actividad pura de la reflexión trascendental. Respecto de la razón práctica en Fichte ahora, tenemos una contraposición de derecho y ética, o entre lo necesario y lo posible. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un derecho, no tiene la necesidad o obligación moral de ejercerlo. A veces incluso es bueno impedir y limitar este derecho por el bien común. La ley moral no tiene excepciones en su validez y superar, es un tú debes. El derecho para Fichte es hipotético o posible, en cambio la ética es categórica o necesaria. Entonces, esto también Fichte necesita sintetizarlo. Digamos que Fichte usa la figura tesis, antítesis y síntesis dialécticamente, pero no es exactamente de la misma manera en que lo usa Hegel. Por eso mismo también Hegel no ocupa mucho los términos tesis, antítesis y síntesis. Son más comunes en Kant y sobre todo en Fichte. El hombre, por ejemplo, en cuanto a ser natural, es un sistema de impulsos o pulsiones, un producto organizado de la naturaleza. Esto le podrá sonar a quienes han leído a Engels, por ejemplo. Está condicionado naturalmente a satisfacer sus necesidades sensibles, pero con un componente intelectual. Nuestra disposición natural no solo conceptualiza el mundo, sino que lo crea, en cierto sentido, como un mundo de impulsos y tendencias. Por ejemplo, hay un ejemplo que hizo, creo que Fichte puso de este modo. Una fruta, digamos que uno está en el piso, es un objeto solamente. Y se convierte en un alimento solamente cuando tengo hambre. No es un alimento en sí mismo. También les va a sonar un poco a Heidegger esto, que no les es extraño. Pasa de que entonces tenemos en Fichte que el fundamento en realidad es la libertad, y Fichte va a distinguir dos formas. Una libertad formal, que es seguir los impulsos en cierto estado de conciencia, y una libertad material, que es un conjunto de hechos actos morales, que tienden a la independencia del yo. Fichte lee a Kant parecido como lo lee los estoicos,
Digamos que la libertad es meramente pensada y puede serlo por mera imposición de la ley moral. En cambio, en Fichte existen condiciones objetivas, que son condiciones de posibilidad de ejercer la libertad, los obstáculos puestos por el mundo. Para alcanzar la libertad es necesaria una síntesis entre impulso e intelecto, a través de un sacrificio mutuo. Los impulsos, por ejemplo, necesitan sacrificar placer y el intelecto necesita sacrificar pureza mediante la determinación. El principio de la moralidad es determinar la libertad de manera exclusiva y sin excepciones de acuerdo con la independencia. Fichte lo va a decir así: actúa con la mejor convicción que tengas sobre tu deber o actúa sobre tu conciencia. La conciencia, en definitiva, es un sentimiento o una emoción, la Gefühl, como un acuerdo o armonía entre el yo empírico y el yo puro. Hay seres humanos que no actúan moralmente, eso lo tenemos todos súper claro. Fichte tampoco es ingenuo al respecto. Lo que pasa es que Fichte estima que esto ocurre cuando uno de estos dos aspectos domina o prevalece. Por ejemplo, una persona que sigue los impulsos ciegos. Solo existe autoconciencia en la medida que hay intersubjetividad. Fichte dice: limita tu libertad por la libertad de todos los demás que entres en relación. Soy capaz de reconocer mi libertad en la medida que reconozco la libertad ajena. Solo a través de una comunidad y el derecho, la libertad se puede convertir en ley. Entonces, como dijimos antes, Fichte usa este esquema de tesis, antítesis y síntesis, y en su razón práctica va a decir que como tesis está la libertad como autonomía e independencia, como antítesis el deber respecto al mundo y otros sujetos, y la síntesis de eso es la política, como articulación del derecho bajo un Estado. Es importante que revisemos también brevemente el pensamiento político de Fichte. Según Fichte, han habido diversos estadios del contrato social. Él asume a Rousseau. El Estado, eso sí, es algo contingente y finito en el tiempo. El Estado es necesario como algo hipotético y no categórico. Cuando el contrato social vigente no contempla un reconocimiento práctico de la libertad universal, ese reconocimiento tiene que ser impuesto por la fuerza. El Estado como institución debe avanzar hacia su disolución, en la medida que se haga menos necesario y el reconocimiento de la libertad se haga universal. Así, el derecho va en algún momento a desaparecer y solamente va a quedar una ética. Esto es extremadamente importante porque Fichte anticipa a Marx y Engels y anticipa el comunismo. Digamos, anticipa la idea central de la desaparición del Estado. El gobierno no puede estar dirigido ni despótica ni democráticamente en Fichte, ¿ya? Un gobierno despótico es aquel donde su ejercicio está determinado por el arbitrio de las pasiones del gobernante. Y en una democracia, si nos tomamos en serio la palabra democracia, no habría autoridad que pudiera imponer una ley. En lo administrativo jurídico, que si quieren, a Fichte le preocupa que las instituciones y los gobernantes actúen egoístamente. Por eso va a proponer la figura del eforato. Estos éforos, que eran como una especie de consejo, ya existían en la época de los griegos. A diferencia de ellos, el eforato fictiano es un tribunal supremo de individuos más capaces de la sociedad. Vigilan el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Tienen potestad de cancelar cualquier ley que vaya en contra del espíritu de las leyes y del pueblo mismo. Incluso tienen la legitimidad de llamar al pueblo a referéndums. En lo económico, Fichte va a plantear una economía planificada y en esto también se va a anticipar a Marx y Engels. Todo ser humano tiene derecho a vivir, pero también a vivir bien. Y este derecho a vivir decentemente se ve amenazado con la idea de una división social del trabajo que no esté regulada por el Estado. Una libre acumulación privada de ganancia por medio de la explotación atenta contra la comunidad. Entonces el Estado tiene el deber de regular la actividad económica. Y es también deber del Estado asegurar al menos dos cosas: que la división social del trabajo sea correcta y que la riqueza sea distribuida justamente. Fichte va a llamar a este estado del equilibrio armónico, y es un estado cerrado. Hay un texto de Fichte que se llama el estado comercial cerrado. Pasa de que este estado tiene que impedir que surjan desigualdades y se generen desequilibrios éticos y económicos. De hecho, Fichte ve una cierta correlación entre violencia y condiciones socioeconómicas que, de nuevo, anticipa la idea de la lucha de clase. También menciona que la conciencia tiene una dimensión socioeconómica y profesional. Las condiciones socioeconómicas son, por lo menos en cierto sentido, o hasta cierto punto, una condición de posibilidad del desarrollo de la libertad. Hegel también va a tomar esta idea y lo va a llamar en la fenomenología la gran influencia, pero lo vamos a ver más adelante. Así, de buenas a primeras, podríamos decir que en Fichte hay un dilema importante, que la política requiere de imposiciones coercitivas, pero al mismo tiempo Fichte quiere que el hombre sea libre. Y ahí hay una tensión que necesita ser resuelta, pero pareciera que, como dijimos antes, se convierte en un esfuerzo infinito que nunca llega a término.
Digamos, nunca se llega a esa meta, sino que la meta se pone, se establece, pero Fichte al parecer no estaría creyendo de que esa meta pueda realizarse. Y este va a ser uno de los blancos que Hegel va a criticar en la diferencia, como vamos a ver. Es complicado resumir el pensamiento de un filósofo tan complejo en tan poco tiempo, pero espero que esto quede claro, que se entienda cuál es la idea del pensamiento de este súper importante pensador. Ya podemos decir, y lo vamos a elaborar después, pero claramente hay mucho de Hegel en Fichte. ¡Se equivocó, lo hizo más! ¡Venga! O al revés, digamos, Hegel toma muchas cosas de Fichte. Y allí vamos a ver qué tan justo es Hegel con Fichte a la hora de tanto criticarlo como de exponerlo. En defensa de Hegel, una defensa quizá, o quizá no es defensa, pero No me salgas con mentiras, Rogers. digamos, una consideración importante es que Hegel, cuando se enferma, ¿cierto? Cae enfermo, ya parece que no era cólera, sino que él tenía un problema gástrico. Pidió ser sepultado junto a Fichte, en Berlín. Y ahí está, de hecho. Yo creo que, personalmente, sin ser un experto ni nada, no me he leído tantas biografías, ni tengo un conocimiento tan extenso de la vida de Hegel en cuanto tal, pero yo creo que Hegel sí tenía una cierta o una considerable admiración por el personaje, por la persona. Este no es el espacio para elaborar, digamos, la vida personal de Fichte, que fue súper atropellada. Podríamos en parte compararlo con Sócrates, en el sentido de que Fichte fue súper consecuente con su pensar y fue condenado por ello, y él nunca realmente se desdijo, sino que siempre defendió sus ideas a pesar de todas las consecuencias. Y en parte por eso también fue que tanto sus pares como la misma historia de la filosofía, incluso podemos decir, lo terminó relegando un poco al olvido, pero vamos quizá en algún momento, no sé cuándo, pero quizá podríamos elaborar un poco más acerca de la vida de los filósofos, otra sección, no sé, pero podríamos verlo. No sé, díganme ustedes si les parece que sería entretenido quizá meternos en ese tema más de conventilleo, ¿no? Más de chisme, pero puede ser entretenido también. Así que ahora sí lo dejo hasta acá porque llevamos un buen rato. ¡Por piedad, paren esto ya! Hay harto que digerir. Y en el último capítulo de esta serie vamos a exponer muy brevemente a Schelling y las críticas de Hegel hacia Fichte y los comentarios que Fichte hace en relación con el sistema de Schelling. No nos hemos salido del plan del texto, ¿ya? Recordemos que de las 5 partes que hablamos, esta es la cuarta, la exposición del sistema de Fichte. Solo que nosotros lo hicimos en cuanto tal. No tomamos la exposición que hace Hegel, pero con esto ustedes pueden leer el capítulo y pueden estimar qué es lo que está diciendo y lo pueden entender. A qué se refiere Hegel. Lo pueden entender, yo creo que bastante bien. Así que gracias y nos vemos en la próxima.